Bueno, pues ahora nos vamos a la Ciudad de México con Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político. Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Igualmente, tocayo, me da mucho gusto saludarte a ti, a Beatriz, que la recuperamos finalmente, y por supuesto a toda nuestra gente. Muy bien, tocayo. Pues yo te comentaba hoy al mediodía que platicamos de que ayer que vi Proceso decía que regresa Salinas, los salinistas que están manejando las partes más importantes de la campaña de Peña Nieto. Sí, efectivamente, la revista Proceso, en su edición de esta semana, publica un muy amplio reportaje en donde habla de quiénes son los cerebros, entre comillas los cerebros, del señor Enrique Peña Nieto, quien es candidato del PRI a la presidencia de la República, y apunta a tres distinguidos salinistas, y digo distinguidos porque se distinguieron durante el salinato por sus acciones no siempre muy favorables a México. Uno de los asesores principales es Pedro Aspe Armella, aquel que recordaron muchos de nuestros amigos, mucha de nuestra gente, que dijo que la pobreza en México era un mito genial. Pedro Aspe Armella ocupó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el salinato y es en buena medida corresponsable de aquel fracaso económico 1993-1994, conocido como el error de diciembre, que llevó a casi todos los mexicanos a un estado todavía peor de pobreza del que se venía arrastrando durante siglos, durante décadas. Pedro Aspe Armella, luego de haber sido funcionario público, pues se dedicó a actividades privadas. Fundó una empresa con la cual se dedicó a renegociar la deuda de los estados. Y uno de esos estados al cual le renegoció la deuda fue precisamente al Estado de México durante la gestión del señor Peña Nieto al frente de la administración pública de esa entidad. Una deuda supermillonaria que había dado Peña Nieto y que renegocia con los bancos. ¿Qué significa esto, la renegociación? Pues que se pactan plazos más largos, con intereses, por supuesto, también más altos, y en los cuales el negociador, en este caso Pedro Aspe, pues se lleva un muy buen porcentaje de lo negociado. Hay quienes hablan de un 1%. Y bueno, presentado así porcentualmente puede sonar muy poquito, pero cuando esta empresa se dedica a negociar cientos o quizás hasta miles de millones de dólares, pues ese 1% se convierte en una cantidad muy, pero muy apetecible. Pedro Aspe Armella, asesor financiero de Salinas de Gortari, pues además, de Salinas de Gortari y también Enrique Peña Nieto, dejó plantado, sembrado a uno de sus más cercanos colaboradores en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata ni más ni menos que de Luis Videgaray. Videgaray fue secretario de Finanzas del gobierno de Peña Nieto y ahora es el coordinador de su campaña. Así que, pues ahí está una prueba muy, muy visible y tangible además de la gran influencia que tiene Aspe en el equipo de Peña Nieto. Ya aquí en la cuestión del chisme, pues podríamos incluso apuntar que una de las hijas, muy guapa, una de las hijas de Pedro Aspe, es al parecer novia de quien se encarga del manejo de la publicidad y de la propaganda del señor Peña Nieto, un señor apellidado Nuño. Así que, pues todo en familia. Otro de los apuntados por el semanario Proceso como asesor o cerebro de Enrique Peña Nieto y que trabajó muy activamente en el salinismo es Santiago Levy. Santiago Levy fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social y habrá que decirlo con el respeto que se merece como académico. Es uno de los mexicanos que más sabe de cuestiones de seguridad social, asistencialismo, políticas públicas para los pobres. Él se ha desempeñado recientemente, luego de haber sido funcionario en el Salinato y en el Cedillato, como uno de los funcionarios de más alto nivel en instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional precisamente. Santiago Levy, bueno, pues también
estuvo muy ligado no solamente a Salinas, a Zedillo también, y es muy probable que todas las políticas públicas que estuvieron en vigencia durante la época de Salinas, pues en caso de que Peña Nieto llegara a la presidencia, lo cual ya no se ve tan fácil, pues pudieran reimplantarse en nuestro país. Ese es en general el panorama de los supercerebros de Salinas, que ahora trabajan para Peña Nieto Tocayo. Oye, ¿y lo de Córdoba Montoya, qué me dices? Bueno, Córdoba Montoya es el principal cerebro, le decían hasta el vicepresidente. Córdoba Montoya, pues sí, fue el jefe de la oficina de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y es un personaje sui generis. Él nació en Argelia durante la ocupación de este país por parte de Francia, así que goza de la nacionalidad francesa. Y Joseph Marie, como se le conoce en México por su origen francés, aunque es de padres españoles, nacido en Argelia, repito, estudió en Stanford, en la prestigiada Universidad Californiana, junto con Guillermo Ortiz Martínez, quien durante casi 18 años fuese gobernador del Banco de México y antes secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo, y ocupara también cargos muy, muy importantes en el Salinato. Estudiaron juntos Guillermo Ortiz y estudió junto con José María Córdoba Montoya, y cuenta la leyenda que Córdoba Montoya le dijo alguna vez a Guillermo Ortiz que él tenía ganas de poner sus conocimientos al servicio de un país del tercer mundo. Y más rápido que veloz, Guillermo Ortiz lo invitó a venir a México, país del tercer mundo, a que Córdoba Montoya pusiera en práctica sus conocimientos. Se lo presentó a Salinas en algún momento, cuando este era secretario de Programación y Presupuesto, y el Salinas de Gortari lo envió a una empresa paraestatal, ya desaparecida, por cierto, por el propio Salinas, que era Astilleros Nacionales, en Veracruz. Era una empresa estatal que se encargaba de la reparación y supuestamente, o en teoría, de la fabricación de buques de bandera mexicana. Bueno, pues ahí Córdoba Montoya comenzó a hacerle llegar tarjetas a Salinas, y ya cuando Salinas asciende a la primera magistratura, pues se lleva a Córdoba Montoya, aquel hombre al que muchos lo reconocen ser poseedor de un cerebro muy organizado, se lo lleva como su superasesor y como jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Salinas siempre padeció de inseguridad, creo que la sigue padeciendo, y hay quienes dicen que él siempre requirió o sigue requiriendo de un bastón o un apoyo en el cual apoyarse para tomar decisiones. En algún momento ese apoyo fue Manuel Camacho, luego en otro momento fue Patricio Chirinos, hasta que finalmente a los dos los desplaza Córdoba Montoya y se hace cargo del manejo del cerebro de Carlos Salinas de Gortari. A Córdoba Montoya se le liga mucho con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Era público y notorio en aquel 1993-1994 que Córdoba Montoya quería a Ernesto Zedillo como presidente de la República. Y el asesinato de Colosio beneficia a Córdoba Montoya y a Ernesto Zedillo. Se trata de tres personajes, los cerebros de Enrique Peña Nieto, que pues poseen talentos indudables, pero invariablemente puestos al servicio de un proyecto político que se caracteriza por el entreguismo a los capitales extranjeros y por seguir manteniendo a México en una situación de pobreza, solo paliada con los programas sociales como los que el señor Levy pondría en práctica en caso de que llegara Peña Nieto a la presidencia. Pero todo esto nos comprueba, pues, una vez más, que el señor Peña pues está hueco, no tiene ideas, y todas se las está imponiendo Carlos Salinas. Oye, así nada más como por último, un comentario rápido sobre este tema. Pedro Aspe y Córdoba Montoya fueron, junto con Salinas, los grandes arquitectos del modelo neoliberal en México, modelo que tiene postrado a México como lo vemos en la actualidad, con más de 52 millones de pobres, y que en su momento generaron una migración de 500,000 migrantes al año,
y que han devastado al campo mexicano en aras y al capital privado le han abierto la puerta de manera muy importante en petróleos mexicanos. Y bueno, pues ellos son grandes causantes del quebranto nacional. Y estos son justamente los que están atrás de Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿por qué, tocayo, Enrique Peña Nieto no acude al llamado, por ejemplo, a la invitación que le hizo Carmen Aristegui para tener un debate junto con los candidatos de la izquierda y el candidato de la derecha de Acción Nacional, la candidata de Acción Nacional? Mira, en su equipo de trabajo yo creo que no le tienen confianza. Salinas no le tendría confianza, Córdoba no le tendría confianza, Aspe no tiene confianza, Videgaray no tiene confianza de que el señor pueda tomar un micrófono y actuar improvisadamente. Lo despeinan. Él requiere de un guión para seguirlo como se lo indican sus directores de escena o directores de diálogo, y es fundamentalmente por eso. Pueden argumentar que quien va en primer lugar, como sucede en prácticamente todas las democracias del mundo, difícilmente acepta subirse al ring con quienes lo van siguiendo. Pero es un argumento que nadie cree porque todos conocemos las muchas limitaciones e incapacidades del señor Peña Nieto. Mira, ahora mismo, luego de conocerse los resultados de las elecciones en Francia, donde el señor Hollande lleva a la delantera al señor Sarkozy en una primera vuelta electoral, es Sarkozy quien va en segundo lugar, el que está demandando que haya 3 debates. Esta es una estrategia que siguen siempre los que van detrás del puntero. Y el puntero invariablemente se niega a debatir. Te digo, ese sería el pretexto político, pero lo que se ve realmente es la incapacidad del señor Peña Nieto para poder sostener un intercambio de ideas y para poder presentarse tal como es. Presentarse tal como es equivaldría a aquel cuento de Andersen del Rey Desnudo. Oye, pues qué grave y qué peligroso para México que en este momento de emergencia nacional se contemple un candidato tan chaparrito, tan bien peinado, pero tan falto de ideas. Y como para nos venden la cara porque luego nos quieren ver la cara, tocar. Sí, esto la verdad es algo que hay que tomarlo muy en cuenta porque México no merece un trato de esta clase política para una emergencia como la que estamos viviendo en México. Pues mi tocayo, este programa se termina ahora mismo. Te mando un saludo. ¿Y con qué te despides, mi tocayo? Con el deseo de siempre, desearles buenas gracias y muchas, muchas noches.